crié acá en el barrio de la Villa 21-24. Para mí fue importante tener el documento femenino. Mi Pachamama es el eje por el cual yo giro. Estamos en la sala del Consejo de Bariloche haciendo una actividad en conjunto con la Semana de la Juventud. No voy a decir soy taiwanés al 100% porque no lo soy, crecí acá. No me siento reconocida en mi propio país, en un país que me extranjeriza. Te traigo estas palabras, sonriendo entre fotos viejas. Y lamerle las patas a esta rata con corbata. Nosotros somos el que hay. Ella es boxeadora y modelo. Quisimos que esas dos características formaran parte del corto. Ser punto de cultura también es un nexo que nos permite conocer qué se está haciendo a nivel cultural. ...14 grados la temperatura actual en San Martín de los Andes. Muy buenos días, vecino, muy buenos días, vecina. Corría 1879. El coronel obligado hacía estragos entre los pueblos indígenas. ¿Qué es una cooperativa? Bienvenidos al taller de Comunidad PAMI, Cuenta conmigo, de narración oral. Más que enfermeras cumplieron el rol de hermana y hubo un después, que se llamó silencio el después. Jamás perdimos nuestra identidad como laburante. Vivimos de la tierra es lo más sagrado que hay. No tengamos miedo de hablar, de decir lo que nos pasa, lo que pasa en la comunidad. Poder demostrar que sí puedo y que así como yo puedo, pueden los demás. Y nos permite imaginarnos otras cosas. Seguimos de pie. La historia estaba alrededor. Relatos locales de la comunidad coral. Desde el tercer nivel del taller de comunicación comunitaria, el podcast durante el podcast, imaginamos una producción sonora con memoria y actualidad. Con memoria e identidad. La historia estaba alrededor. La historia estaba alrededor. La historia estaba alrededor. Relatos locales de la comunidad coral. Episodios realizados por Puntos de Cultura. Sobre las historias que cambiaron nuestras comunidades. La historia estaba alrededor. Una cartografía inalámbrica. Con el sabor de la oralidad comunitaria. Un gran fogón digital con historias transformadoras. Escuchá la serie completa en identidades.cultura.gov.ar. Bueno, seguirá ingresando más gente mientras empezamos a saludar formalmente. Es una alegría enorme que estén aquí presentes. Mi nombre es María Cabreja, soy la coordinadora del programa Identidades.
el programa del Ministerio de Cultura de la Nación, dependiente de la Dirección de Diversidad y Cultura Comunitaria de la Secretaría de Gestión Cultural, que organiza estas clases abiertas. Ayer arrancamos con la clase de podcast, hoy estamos con la clase de fotografía comunitaria, y mañana va a ser la tercera y última sobre redes sociales. Como les decía, estamos re contentos y contentas de que estén aquí. Estamos viendo en el chat que hay gente de Santa Cruz, de Santiago del Estero, de Catamarca, de Capital, de Santa Fe. Bueno, iremos viendo en la medida que ingresan lo federal que es este espacio. Para nosotros, digamos, el programa Identidades, que es un programa nuevo, es un programa de la actual gestión, surge para, por un lado, poner a disposición desde la página oficial del Ministerio de Cultura un sitio que se llama Identidades, cuya dirección es identidades.cultura.gov.ar, del cual recién compartimos un reel, un sitio que está destinado a ser una ventana a disposición de las producciones comunitarias. En ese sitio pueden ingresar, navegar, mirar, si algo les interesa, lo pueden compartir, le pueden escribir a quienes lo realizaron y pedirle el contenido para a su vez difundirlo. O también pueden escribir y enviar materiales sonoros, audiovisuales o noticias para que difundamos también en ese sitio. Además, el programa Identidades realiza desde hace 3 años una serie de capacitaciones como estas, solo que estas son clases abiertas y durante el año lo que hacemos son talleres intensivos de varias horas de duración para organizaciones comunitarias con el objetivo de acercar herramientas de reflexión y actualización técnica para poder fortalecer el trabajo que todos y todas ustedes hacen en sus territorios que tienen que ver con la comunicación comunitaria. Antes que nada les cuento que por la masividad de la convocatoria les pedimos que los micrófonos estén silenciados y en el último tramo de la clase los mismos docentes les van a decir que pueden comenzar a poner en el chat preguntas que serán leídas y respondidas en la última parte de la clase. También es importante contarles que vamos a poner cerca del final de la clase en el chat el link de un formulario para quienes quieran solicitarnos un certificado de asistencia, completando ese formulario nuevo que les vamos a pasar después. De esa manera les vamos a enviar un certificado de asistencia. Y por último contarles que este programa de Identidades del Ministerio de Cultura, desde este programa consideramos que la comunicación es un derecho humano y es parte fundamental del ejercicio de la ciudadanía. Y en la dimensión colectiva que tiene el derecho a la comunicación, tiene que ver con la pluralidad y la diversidad de voces que participan en las discusiones públicas, en las discusiones sociales, y que es fundamental porque cada comunidad que ustedes integran tiene particularidades culturales que fortalecen y enriquecen la vida democrática. Por eso, en el escenario de los últimos años, donde hay nuevos actores, nuevos medios, nuevas plataformas, y conviven desde plataformas internacionales como WhatsApp, las redes sociales, etcétera, se han ido generando nuevos modos de percibir y nuevas maneras de contar y nuevas escrituras y oralidades. Por eso para nosotros es importante poder acercar estos espacios de reflexión para repensarnos en la comunicación territorial y también para que surjan ideas y estrategias y seguir fortaleciendo ese entramado territorial que tiene que ver con poder construir una sociedad más libre, justa y soberana. Bueno, dejo de hablar y después de darles la bienvenida, vamos a dar inicio a la segunda clase, que se llama Fotografía e Identidades Compartidas, que va a estar de la mano de Cora Gamarlik, doctora en Ciencias Sociales, investigadora adjunta del CONICET, coordinadora del área de estudios sobre fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y del programa de actualización en fotografía y ciencias sociales de la UBA, que ha realizado muchísimas publicaciones, entre ellas el libro El fotoperiodismo en Argentina, de 7 días ilustrados a la agencia Sigla,
También Jazmín Tessone, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, y además es fotógrafa y editora, egresada del taller de cine contemporáneo. Trabaja como editora fotográfica desde hace 25 años en medios gráficos y colabora en la edición de libros y publicaciones. Es parte del equipo docente del programa de actualización en fotografía y ciencias sociales de la UBA. Y por último, Julio Menajowski, fotógrafo docente. Como fotógrafo de su actividad artística trabajó durante 30 años en distintos medios nacionales e internacionales. Su última muestra individual fue 25 en el año 2019 por el aniversario del atentado a la sede de la AMIA que ocurrió en 1994, porque Julio fue uno de los primeros fotógrafos en llegar a ese lugar. La muestra se expuso en el CCK, en el Consulado Argentino en Nueva York y en la Embajada Argentina en París. En la actualidad es docente universitario y de la Asociación de Reporteros Gráficos, y por supuesto los tres son parte del equipo docente de Identidades. Así que quedan en manos de los docentes y las docentes. Muchas gracias, María, gracias por la presentación, gracias por el espacio al programa Identidades y al Ministerio de Cultura. Es un espacio que cada vez valoramos, queremos, nos lo estamos apropiando y esperemos que continúe también. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse. Sabemos que es difícil los horarios, la conexión, los lugares, las familias, las actividades, así que valoramos muchísimo, muchísimo su tiempo y que quieran estar acá con nosotros y nosotras. Decía y escribí en el chat que me gustaba mucho esta idea de fogón digital, que la escuché ayer también en la charla de podcast, que es esto de tratar de vencer un poquito la distancia que nos genera, no tanto ya la geografía, sino la virtualidad, ¿no? Esto de tal vez no poder interactuar, no poder comunicarnos más directamente, incluso no vernos las caras por aquellos y aquellas que tienen las camaritas apagadas. Así que la idea de un pequeño fogoncito, pensando que igual estamos todos reunidos alrededor de estas pantallas que nos iluminan, me da una idea igual de más compañerismo, ¿no? Y bueno, vamos a utilizar el chat y lo que podamos de herramientas para igual que a pesar de la masividad sea una conversación la más compartida posible. A mí me toca arrancar en esta actividad que vamos a hacer, donde les trajimos mucho material y muchas cosas para contarles, y yo voy a empezar, voy a compartir mi pantalla, para hablar de este tema que nos reúne, que tiene que ver con la fotografía y la identidad. No solo este es un taller donde hablamos de cuestiones técnicas de la fotografía, sino que nos preguntamos, ¿fotografiar para qué? Y cuando nos preguntamos fotografiar para qué, y qué queremos mostrar, y a quién le queremos mostrar, etcétera, se nos cruza el concepto de identidad. Así que me voy a tomar un ratito nomás, antes de dar un montón de ejemplos visuales que tenemos preparados hoy para ustedes, de hablar de qué es la identidad, de cómo pensamos la identidad en relación a lo visual. Y quiero empezar con unas preguntas que nos podemos hacer, y que de hecho nos fuimos haciendo en los talleres que fuimos dando, ya tuvimos varias cohortes, ¿no? de talleristas, no sé si hay acá entre ustedes hoy algunos de los que vinieron, me pareció reconocer algunos nombres, así que creo que sí. Y algunas de las preguntas vinculando a la fotografía y a la identidad, pensando en que estamos tratando de generar herramientas para la comunicación comunitaria, o sea, no es una fotografía para cualquier cosa, por eso cruzamos herramientas de comprensión, de análisis, de técnica, de edición, de intervención con fotografías. Estamos pensando en la fotografía para algo particular, que sea profundizar lo que tiene que ver con la comunicación en nuestras comunidades. Y decía que queríamos partir de estas preguntas que tienen que ver con, por un lado, quiénes somos, o sea, cómo nos definimos. Por otro lado, cómo nos vemos a nosotros mismos. Hay algo de particular en nuestro taller vinculado a la visualidad, entonces tiene que ver con la imagen. Las preguntas que vamos a hacer se relacionan en muchos casos con la imagen, aunque en algunos casos son preguntas más filosóficas, más amplias.
Pero la segunda entonces es cómo nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, cómo nos ven los demás, si tenemos esa relación, porque cada una de esas preguntas van a ver que si nos las hacemos en profundidad y las intentamos contestar, dan respuestas muy diferentes. ¿Cómo nos mostramos a los otros, a las otras, que no es lo mismo a cómo nos vemos, ¿no? Y tampoco es lo mismo a cómo nos ven los otros o las otras. ¿Y cómo queremos que nos vean? Una última es, ¿quiénes queremos que nos vean? O sea, ¿a quiénes va a ir dirigido nuestro mensaje visual, nuestra comunicación visual? Digo porque son todas preguntas que vale la pena hacerse antes de empezar, por ejemplo, a fotografiar o a decidir qué queremos fotografiar. Yo les decía que hoy me voy a tomar unos minutitos más a hablar sobre la idea de identidad, y para hablar de esta idea me voy a apoyar en un texto muy hermoso de un autor que se llama Stuart Hall, que escribió un texto que se llama justamente así: ¿quién necesita identidad? ¿Quién necesita identidad? Stuart Hall es un personaje muy importante para aquellos que estudiamos comunicación, porque es un jamaiquino que fue a estudiar a Inglaterra, y entonces en la cuna del colonialismo, en la cuna del poder central, hegemónico mundial, él era un otro, además era de color negro, y entonces él hizo muchas reflexiones incluso a partir de su propia experiencia de vida, ¿no? De lo que significaba ser discriminado, ser mirado como un extraño, ser extranjerizado aún estando en las mismas condiciones que los locales. Bueno, entonces él parte de esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los que necesitan hablar de identidad? Y él dice, no se asusten que no va a ser una clase de la universidad, pero sí me parece que va a ayudarnos a todo lo demás que vamos a ver a continuación. Él dice que la noción de identidad es clave para dos cosas: para la acción y para la autorrepresentación. Para la acción, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer en nuestros puntos de cultura, en nuestras comunidades, en función de quiénes creemos que somos o quiénes nos sentimos, y también para la propia representación, ¿no es cierto? Pero también la noción de identidad ayuda a construir una narrativa de los colectivos de los que formamos parte. Y esas narrativas a su vez generan efectividades, ¿no? Son efectivas o no, pero digamos, generan una acción, generan un efecto discursivo, un efecto material, efectos políticos, ¿no? Entonces, por eso decimos que va a haber una relación entre identidad e identificación. Y nosotros, a su vez, nosotras, vamos a cruzar la idea de identidad y de identificación con la idea de visibilidad, porque muchas veces vamos a partir de la idea de que o estamos invisibilizadas, invisibilizados, o somos tergiversados, o somos mostradas como no queremos ser mostrados, ¿no? Entonces, ahí hay un punto clave que vincula la idea de visibilidad y de identidad. Y otras cosas nos dice Stuart Hall que podemos pensar. Dice, de la identificación, que ahora sabemos que es parte de la identidad, se construye a partir del reconocimiento de algún origen en común que tengamos, o de características compartidas con otros u otras personas, grupos, o incluso compartidas con un ideal. Creemos en lo mismo, y eso nos identifica, ¿no? También nos va a decir que la idea de identidad no es algo dado y para siempre, sino que es una construcción, algo que se va creando, que se va generando. Y es una construcción, entonces nunca está terminada del todo. Siempre podemos, digamos, alimentar esa idea de identidad de la que formamos parte o de la que ayudamos a construir. Siguiente cosa que nos dice Stuart Hall. La identidad es posible ganarla o perderla. No está determinada, no es fija, no es estanca, no es estable. Entonces la tenemos que sostener o la podemos abandonar, ¿no? Eso implica acciones vinculadas a la identidad. Y para eso se necesitan recursos, que son materiales, que son simbólicos, que son necesarios para sostener esa identidad. Cuando hablamos de recursos vamos a hablar entonces también, por ejemplo, de lo que hacemos en los talleres. Imágenes, fotografías, podcasts, construcciones, narraciones, ¿no? De visuales, habladas en sonido, en distintos formatos, pero narraciones que ayudan a conformarnos como colectivos, que nos dan un sentido.
Y último, vinculado a esto, que me parece que nos va a ayudar también a pensar las imágenes que vamos a ver a continuación, la identidad, nos va a enseñar Stuart Hall, entraña muchos diferentes trabajos, discursivos, visuales, de marcación de límites, dice él, de ratificación de límites simbólicos, o sea, quiénes somos y quiénes no somos, quiénes somos y quiénes no queremos ser, ¿no? Por eso dice, hay efectos de frontera cuando hablamos de identidad. Construimos una identidad por oposición también a otros y a otras, ¿no? A lo que no queremos, o a lo que no queremos que digan de nosotros. Esto es, delimitamos un exterior constitutivo, un exterior que nos constituye, y eso nos consolida también. Y por último, para cerrar, porque podríamos hablar mucho sobre los conceptos de identidad y sobre los aportes de Stuart Hall, pero por último quiero decir que cualquier proceso de identidad implica sueños, fantasías, proyectos, proyecciones, idealizaciones, realizaciones, ¿no? Proyectos que se puedan concretar. Así que con esto como apertura, con esto como disparador, con estas preguntas como para que nos resuenen, quiero mostrarles algunos trabajos visuales. No solo vamos a hablar hoy largo y tendido en toda la charla sobre trabajos que ya hicieron otros puntos de cultura, o ustedes mismos si están presentes, que fueron haciendo en los talleres que compartimos tanto el año pasado como este año. Y nosotros empezamos el taller con una consigna disparadora. Nuestra consigna es que ellos traigan, que quienes se suman al taller traigan, una imagen que los defina, una imagen que constituya parte de su identidad. Y así de abierta es, con lo cual cada tallerista trae la que quiere, la que considera, la que puede. Bueno, les voy a mostrar dos nomás. Esta, que fue de la radio comunitaria La Leñera de Potrerillos, Mendoza, que la trajo Miriam Chinigioli, y esta, de la Minga Charbonnier de Córdoba, que la trajo José Maldonado. Gracias, Has, que me las acercaste hoy, y son tan bellas imágenes. Esta me resulta muy significativa porque nos contaba Miriam cuando la trajo, porque la consigna implica una primer puesta en escena para presentarse a través de una imagen, y en la presentación nos cuentan por qué la eligieron y cuál es la historia de esta imagen. Y en este caso, por ejemplo, de la radio comunitaria nos cuenta que fue la primera acción post-pandemia, en donde el cartel que representaba el club donde ellos trabajaban, donde estaba instalada la radio, se había caído, había estado 2 años tirado, estaba roto, todo estaba abandonado, ¿no? La pandemia había causó estragos en un montón de aspectos. Y entonces ese día se habían juntado simbólicamente y prácticamente y materialmente a levantar el cartel. Entonces nos parecía una foto sumamente interesante por todo lo que generaba como metáfora, ¿no? De volver a reunirse en forma corporal, a poner en alto de nuevo el proyecto en común que habían tenido. Y lo mismo el tema de la minga, ¿no? Este día estaban festejando un cumpleaños, se habían vuelto a reunir los vecinos, bailaron, cantaron, había una torta de cumpleaños para compartir, ¿no? El alma de la minga, el alma del encuentro, el alma de poder volver a juntarse, ¿no? Entonces, nos parece que acá hay algo fuerte de la identidad, que es intuitivo, que es lo primero que aparece cuando decimos traigan una foto que los represente, pero que habla de raíces muy profundas respecto de a qué llamamos identidad. Y les voy a mostrar trabajos visuales ahora que en mi caso no son de los talleres, eso lo van a hacer después Julio y Has, sino trabajos que por alguna razón nos interesa, nos parecen eficaces, como decía Hall, ¿no? Que había que crear proyectos eficaces de calidad humana, de calidad afectiva, de calidad técnica también. Y en este caso queríamos mostrarles unas imágenes que generó el colectivo Identidad Marrón, porque en muchos casos, por ejemplo, las imágenes de estos colectivos generan un contradiscurso, ¿no? Estamos en comunicación comunitaria muy habituados a hablar sobre cómo nos definen, por ejemplo,
o no nos definen, cómo nos invisibilizan, o cómo nos demonizan, o cómo nos ocultan, o cómo nos tergiversan otros medios, y entonces cómo generar una comunicación propia. Bueno, lo que hizo el colectivo de personas marrones, que justamente es reivindicar el color marrón de piel, ¿no? No somos todos blancos, no somos todos negros, hay otros colores, y hay un color marrón que es el mayoritario en nuestro país, que está negado, invisibilizado, y ellas no solo generan una reivindicación del color, digamos, de hablar de otros colores de piel que son negados o son ocultados o son discriminados, sino que lo hacen en combinación con textos que incluyen adentro de las imágenes, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos abre toda una línea a la vinculación de imagen y texto, ¿no? Hay veces que la propia consigna está adentro de la imagen. La imagen no es solo imagen, sino es imagen y, bueno, y todo lo que la palabra abre a nuevos sentidos. Entonces, ellas, por ejemplo, se dieron una política con una misma estética, fíjense, como para ser reconocidas, palabras cortadas, pegadas en cartones o en cartulinas de colores. Piensan las consignas y las llevan a marchas, por ejemplo, si hay una movilización, las llevan para ser identificadas, y hacen de la imagen de la movilización una potencia de la consigna, ¿no? La propia fotografía permite reflexionar sobre la propia consigna que ellas crean. Entonces, tiene como un doble juego de efectividad. No es solo una imagen, es una imagen en contexto, es una imagen en situación de movilización, y es una imagen que muestra una consigna. Hay una pose, ¿no? Acá hay una persona que está posando para la fotografía para mostrar lo que piensa, para mostrar su consigna, ¿no? Son fotos posadas, son fotos buscadas, no son fotos tomadas al azar, son consignas pensadas, son consignas preparadas con anticipación, son carteles muy prolijos, hechos con colores llamativos para que se distingan. O sea, hay toda una visualidad puesta en juego en el espacio público, una visualidad puesta en juego en la calle, pero esa visualidad puesta en juego la hacen a través de fotografías que perduran en el tiempo justamente por la propia esencia de la fotografía, ¿no? Que hace que permanezcan en el tiempo. Entonces, esa permanencia me permite a mí traerlas, ¿no? Las fotografías tienen esa capacidad de ser transportables, no solo permanecen en el tiempo, sino que podemos agarrarlas y llevarlas a otro espacio, y me permiten traerlas acá y mostrárselas a ustedes. Lo que sucede en el taller de fotografía es que cuando nosotros proponemos que se construyan imágenes, aparecen esencialmente dos ejes, dos tipos de cosas. O hablan de la propia identidad de los talleres, quienes somos, como por ejemplo lo que hizo el colectivo Identidad Marrón, o cuentan, y acá voy a mostrar otro ejemplo, qué es lo que hace el punto de cultura, ¿no? A qué se dedican, cuáles son sus actividades cotidianas, cuáles son las personas a las que llegan. Entonces empieza a haber trabajos sobre el hacer, ¿no? Sobre el cotidiano hacer. Yo les traje un ejemplo no de punto de cultura, sino de un trabajo fotográfico hermoso que está haciendo una fotógrafa cordobesa que se llama Natalia Roca. Ella está trabajando para un programa de Canal Encuentro. El programa se llama Somos Tierra. El programa es una serie y está trabajando con procesos productivos campesinos del norte cordobés. Por ejemplo, cosmética natural, la producción de miel, la salsa de tomate, el hacer dulces, los tés y un emprendimiento textil. Entonces, para los propios programas, Natalia hace fotografía fija. Les quiero mostrar, porque son fotografías de gran belleza, que hablan también de esa identidad vinculada a la tierra, vinculada a la producción, vinculada a lo productivo y a lo productivo en forma comunitaria. Fíjense, mostrar el trabajo, mostrar los rostros del trabajo, mostrar los resultados del trabajo, quiénes lo hacen, cómo lo hacen,
en dónde lo hacen, ¿no? Todo esto también entonces cumple, digamos, por otro lado, a diferencia del colectivo marrón, de otra forma, muestra un proyecto de identidad visual. En este caso, vinculado a lo que es el trabajo. Y no cualquier trabajo, el trabajo vinculado a la tierra, vinculado al trabajo cooperativo, pero es volver a mostrar los protagonistas, las protagonistas, reivindicar esas mujeres, esos hombres que hacen ese trabajo. De nuevo, una consigna dentro de la imagen, ¿no? Y acá la combinación de imágenes. Después ya Julio y Jazmín van a hablar muchísimo, mucho más de fotografía en particular, en cómo están confeccionadas las fotografías. Pero yo quería mostrarles este trabajo como un ejemplo más de cómo pensar la identidad visual de nuestros puntos de cultura. Y me voy a ir ahora, voy mal de tiempo, así que voy a saltear un caso brasileño que quería mostrarles, muy hermoso, que era, bueno, se lo muestro muy rápido, se llama Imágenes do Povo, ustedes lo pueden después buscar. Es otro proyecto de identidad, no lo voy a desarrollar en este caso, pero es mostrar el pueblo, mostrar sus barrios, mostrar en este caso las favelas donde el colectivo se desarrolla con los propios ojos de quienes viven allí, ¿no? Como una forma también de contrarrestar el estigma de ser mirado siempre de forma violenta y violentada, ¿no? No voy a desarrollar este ejemplo, prefiero detenerme un ratito más en el tiempo que me queda en el proyecto de La Garganta Poderosa. Tal vez algunos de ustedes la conozcan, es una revista en este caso, realizada por vecinos de la Villa 21, 24, 31 bis, Zabaleta, Fátima, Rodrigo Bueno y otras villas de la ciudad de Buenos Aires. Tomaron el nombre de La Poderosa, de cómo se llamaba la moto con la que el Che Guevara y Granado recorrieron Latinoamérica, y su objetivo concreto fue crear y sostener un medio que no solo le genere identificación, sino que también busque romper, quebrar el estereotipo del pobre, del villero, ¿no? Que tan mal le hace a los habitantes de esos barrios. Y lo que hicieron fue crear un modelo de tapa para sus revistas con fotografías, en donde soñaron bien en grande, decir, ¿quién nos gustaría que esté en la tapa? ¿Quién es el más que nos gustaría? Maradona. ¿Por qué no soñar y por qué no crearla la tapa? ¿Por qué no ir a pedirle? Y lo hicieron, y le pidieron, y lo concretaron. Y lo tuvieron a Diego Maradona con algo que también eligieron como definición de sus tapas de las revistas, que es el grito, ¿no? Que es gritar por todo lo que hay que gritar de enojo, gritar de felicidad, gritar de bronca. Y entonces a cada uno que posa para la tapa de su revista le piden el grito. Entonces, fíjense, empezaron a soñar en grande y consiguieron cosas grandes. Yo creo que nos falta, ¿no? Y a veces tenemos que hacerlo, tenemos que soñar en grande porque se puede. ¿Qué significa esto? Que la identidad de La Garganta Poderosa está también por sus sueños, está también por a quienes quieren llegar, está también por quienes quieren quienes quieren sentirse acompañados y acompañadas, ¿no? Porque la identidad ahí no es mostrarse a ellos, a diferencia de Identidad Marrón, a diferencia de Imágenes de Povo, o a diferencia del trabajo de Natalia Roca. Acá la identidad está definida por personas muy importantes para la vida política, deportiva, cultural, musical de nuestros países, de Latinoamérica, especialmente de Argentina también, pero personajes que para ellos son importantísimos para definirse a sí mismos. Mi identidad está definida porque me acompaña Lula, me acompaña Maradona, me acompaña Messi, me acompaña Evo Morales, ¿no? Fíjense, figuras internacionales, voy a ir un poquito más rápido, figuras vinculadas a los derechos humanos, como Norita Cortiñas, como Estela y como su nieto recuperado, perdón. Como actrices, en este caso, que
gritan por la violencia de género, por los femicidios. Entonces, fíjense los temas, ¿no? O en este caso, Marita de Tucumán, ¿no? Que su hija fue secuestrada por una red de trata, y ella misma sumándose a otro reclamo, a un reclamo que surge de las villas, o el caso de Telma Fardín, o el caso de el actor de Los Marginales, y ni que hablar de los músicos. Dijeron, queremos al Indio Solari, fueron y lo tuvieron al Indio Solari. Ellos trabajan de manera muy cooperativa, las decisiones que toman en la revista las toman con el colectivo. Ellos eligen y deciden quiénes van a ser fotógrafos, quiénes van a ser redactores. No tienen financiamiento en este caso estatal, sino que se autofinancian. Fíjense, Roger Waters, ¿no? Esta es la única que no hay un grito, y es el propio Pato Fontanet de Callejeros, que pidió no gritar, que quería mantenerse así, en silencio. Bueno, y por supuesto los casos más emblemáticos, ¿no?, de lucha. Este es el nene Kevin, que asesinaron de un balazo en la villa. O la mamá del muchacho de Facundo Ferreira, ¿no?, que fue desaparecido y después vinculado con una muerte por la policía durante la pandemia. O la muerte de Sandra y Rubén en Moreno, acá en el conurbano bonaerense, cuando estalló una garrafa de gas en la escuela. Entonces, cierro con el grito de Ramona, que era una cocinera, una trabajadora de la Villa 31 de Retiro, que fue una de las primeras muertas por coronavirus, y ella fue una de las que más reclamó, diciendo, nos dicen que nos lavemos las manos, y en nuestra villa no hay agua para lavarnos las manos. Unos días después se contagió de coronavirus y falleció. Lamentablemente no tengo más tiempo, no quiero quitarle tiempo a mis compañeros, pero quiero cerrar con dos frases que siempre utilizo para pensar la visualidad. Una es de Michel Foucault, y él dice, no es posible entender el funcionamiento de los modos de saber de una época, o sea, lo que se sabe de una época, no es posible entender qué es lo que sabemos de una época, qué es lo que conocemos de esa época, si no tenemos en cuenta qué es lo que vemos en esa época. Y por eso es tan importante estos talleres de los puntos de cultura, porque si nosotros ampliamos las posibilidades de lo que podemos ver, estamos ayudando a mejorar, digamos, a ampliar lo que se sabe de nuestra época, ¿no? Esto me parece, lo alentador de lo que plantea Foucault. Y cierro acá también, en el mismo sentido, con lo que dice una investigadora mexicana que se llama Roxana Reguillo, que ella tiene un juego de palabras que es para mí muy importante, porque ella dice, no solo lo visual se construye socialmente, esto que podemos darnos cuenta fácilmente que sucede, ¿no? Cualquier situación visual necesita de lo social para existir, ¿no? Voy a hacer una foto de las mujeres que juegan en el Club Defensa y Justicia. Bueno, hay una situación social, y a partir de esa situación yo construyo lo visual. Pero Roxana Reguillo le da una vuelta de tuerca y dice, también lo social se construye visualmente. Y esto implica que nosotros tenemos un rol, que nosotros podemos cambiar las situaciones sociales en las que vivimos, ampliando lo que puede verse. Y entonces no, cuando decimos vamos a sacar una foto, ¿qué foto vamos a tirar al ruedo? ¿Qué foto vamos a lanzar al aire? ¿No? ¿Qué foto vamos a lanzar a las redes sociales? ¿Qué foto vamos a lanzar a las paredes, a los muros, materiales o digitales, que nos permita ampliar esos sueños que tenemos de construir sociedades más justas? Bueno, con estas ideas disparadoras dejo yo de compartir, porque le voy a dar paso a Julio, mi compañero. Ahora quiero aclarar algo. Como esta es una clase abierta, y tal vez es probable que haya participantes que son de organizaciones comunitarias que no son puntos de cultura, solo quería contarles que nosotros habitualmente hacemos los talleres intensivos, que son varias veces por mes, no como esta clase que es solo de hoy, durante el año, para organizaciones que forman parte de otro programa del Ministerio de Cultura,
que es hermano del programa Identidades, que se llama Puntos de Cultura, que es un programa de apoyo económico y asistencia técnica a organizaciones de todo el país, que existe desde el año 2011, inspirado en el programa Puntos de Cultura de Brasil, y que hace convocatorias anuales. Simplemente para decir eso, si alguien está interesado en conocer más sobre Identidades o sobre el programa Puntos de Cultura, ahora les vamos a poner en el chat la página de la web de Identidades. En el índice tienen Puntos de Cultura y ahí pueden saber un poquito más. Gracias. María, y agrego que a partir de ahora, si quieren hacer preguntas para lo que quieran, yo las voy a ir tomando. Como ahora ya hablan mis compañeros, puedo yo ir viendo las preguntas y a medida que podamos las vamos a ir contestando. Bueno. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Para mí no solo que es una alegría y una felicidad poder compartir este momento, sino también comprobar el número de personas que estamos conectados a estas horas de la tarde para una actividad que a nadie le va a dejar plata, ni nadie le va a dejar fama, ni nadie le va a dejar nada concreto, con lo cual es bueno saber que para mucha gente es importante que saber que no todo se compra y no todo se vende, y que puede haber causas comunes, propósitos comunes que nos junten para trabajar juntos y sacar provecho de esa unión. Así que bueno, lo que nosotros tratamos de hacer con la precariedad que tiene un encuentro de 2 horas, es que esto no solamente sea un ejercicio de explorar saberes, ¿no? Diciéndolo muy brutalmente, no para ver lo lindo que somos, cosa que sería imposible de demostrarlo porque no lo somos, sino para que acá quede algo, ¿no es cierto?, que pueda servir de inspiración, que pueda ser retomado, ¿no es cierto?, que pueda abrir una pregunta y que ofrezca una accesibilidad a usar herramientas visuales en función de optimizar, mejorar, aprovechar, ¿no es cierto?, las estrategias comunicacionales cuando llega el momento de comunicar algo, ¿no es cierto? Tanto sea para construir la identidad, como muy bien nos ha contado recién Cora, para decirle a otros quiénes somos, por qué somos, qué queremos hacer, por qué estamos aquí, o para promover alguna acción que visualizamos como urgente, necesaria, imprescindible, ¿no es cierto? Y que encontrar la voz, el canal para hacerlo, ¿no es cierto?, es imprescindible. Ayer estuvimos en un taller justamente de podcast, con lo cual estamos en la misma materia, ¿no es cierto?, pero también agregándole a eso, ¿no es cierto?, la posibilidad de usar imágenes. No estoy hablando de algo inaccesible para nadie, porque estoy seguro que todos los que me escuchan usan imágenes cotidianamente. Tanto sea para comunicarse, a veces en lugar de la misma palabra, para comunicar otro tipo de cosas, sino también como consumidores de la palabra, de las imágenes. Entonces, lo que hemos preparado hoy va apuntando, ¿no es cierto?, a esos usos, y vuelvo a decir, espero que esto sirva, ¿no es cierto?, para que dejemos plantado alguna idea, alguna posibilidad de ser retomada. El tema que yo me voy a referir es al de las narraciones visuales. Recién Cora nos mostró unas fotos, ¿no es cierto?, unas imágenes que nosotros pedimos en nuestro taller que damos para Puntos de Cultura, sobre lo que puede la fotografía, y nos mostró unas fotografías que, no solo la exposición de la imagen, sino también lo que despierta, ¿no es cierto?, cómo se transporta a un texto, que en este caso es un texto hablado, no es un texto literario, lo que vemos en esas fotografías. Por ejemplo, cuando esas personas estaban levantando el cartel, ¿no es cierto?, luego de la pandemia, para retornar a la vida, ¿no es cierto?, muchas imágenes se disparaban de eso, pero a su vez podían ser contadas, de manera tal que la cartografía de esa imagen se vio como un texto. Ahora, un texto puede ser una palabra, puede ser una oración, puede ser un texto más complejo, y puede adquirir distintos formatos. Para hacer, en virtud del tiempo que tenemos,
Yo creo que se entiende lo que es una narración, no obstante ello, acá tengo algunas ideas como para saber bien de qué estamos hablando. Narrar historias es tan viejo como el ser humano, ¿no? Esto lo tenemos claro. No hay más que remontarse a las pinturas rupestres, donde ya se contaban pequeñas historias. Había informaciones, había advertencias, casi en algunos casos funcionaban como un tutorial, para mejorar la casa, para aprovechar mejor el espacio disponible. Comunitariamente, esos textos visuales eran utilizados para distintos motivos. De manera tal que narrar es la acción de contar algo que ha sucedido. También puede ser una ficción, y no por ello estamos dejando hablar de la realidad. En fin, hay muchas conexiones entre lo que no es ficción y lo que es ficción. Yo esto lo dejo acá simplemente plantado. La condición es que sea un texto comprensible para otras personas y que sea atractivo, es una buena condición para que la narración sea efectiva. Narramos con un objetivo, no narramos porque sí. No es un gesto tirado al viento, es un gesto social. Estamos narrándole a alguien por algo. Las narraciones visuales también tienen el mismo objetivo que las literarias o las cinematográficas, con las cuales estamos posiblemente más familiarizados, pudiendo adquirir distintos formatos según el propósito que uno busca, el canal de circulación, la materialidad posible y al público al que va destinado. Claramente no es lo mismo un texto visual, que lo vemos en un video, que lo que podemos ver en un diario, en una revista, o lo que podemos ver en una historia de Instagram. Entonces, para resumir, digamos que reportajes fotográficos, fotohistorias o ensayos pueden ser denominaciones habituales de narraciones visuales. Muy diferentes entre sí cada una de ellas, pero todas ellas están basadas en fotografía. No obstante, cada uno de esos formatos, más allá de sus características propias, reconocen elementos comunes presentes en una narración y que la constituyen como tal. Vamos a hablar concretamente de una palabrita que quizá a algunos les resulte conocida, a otros les resultará que posiblemente no la conozcan, que es el storytelling. O, traducido de otra manera, sería el arte de contar historias. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hablar del arte de contar historias? Bueno, porque optimizan la posibilidad de transmitir un mensaje, haciéndolo cautivante para que capte la atención del público al que va dirigido. La idea de una buena historia bien contada es que genere conexión conceptual y emocional con el mensaje que se quiere transmitir. El storytelling, aunque no se lo llamara así, se ha utilizado durante siglos y es ni más ni menos que la forma de transmitir conocimientos, tradiciones y valores en diferentes culturas. Actualmente se ha convertido en una herramienta muy utilizada en el ámbito del marketing y la publicidad y la comunicación empresarial en general para captar la atención de consumidores y crear conexiones más profundas con las marcas. Ahora bien, comunicar la identidad e intereses colectivos de un grupo comunitario poco tiene que ver con la promoción de una marca. Sin embargo, las claves del storytelling pueden potenciar cualquier estrategia de comunicación. ¿Cuáles serían esas claves o cuáles serían esos elementos comunes? Claramente uno de ellos es que todos giran en torno a un tema o una idea principal. De manera tal que sobre el enunciador, ¿no es cierto?, desea exponer un tema o hacer visible y lo hace desde su propio punto de vista. En esto tampoco hay neutralidad en el modo en que un tema es presentado hacia otro. Una narración bien estructurada gira en torno a un tema principal y no más que uno. Aquí hay una clave. Cuando nosotros vamos a adoptar la estrategia de comunicar con imágenes, tenemos que ser muy precisos y saber que nos tenemos que centrar en un solo tema por vez, porque si no, perdemos, ¿no es cierto?, perdemos lo que sería el hilo conductor del relato. Así, entonces, la conclusión sería que una historia fotográfica, por ejemplo, acá hay un ejemplo concreto para explicar qué tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando hay un tema y hay otros temas que están absolutamente vinculados, cosa que esto ocurre de manera irremediable. Por ejemplo, una historia fotográfica sobre un recuperador urbano puede centrarse en la propia existencia de esta persona y su lucha cotidiana por sobrevivir. Pero a su vez, en un segundo plano,
hace referencia también a la falta de infraestructura de una ciudad para soportar los desechos humanos o la cultura del consumo. Que estos temas estén relacionados entre sí no genera ruido, a condición de que el tema principal, ¿no es cierto?, mejor dicho, que el tema secundario no se superponga sobre el tema principal. Por otro lado, ¿no es cierto?, en toda buena narración siempre hay un sujeto o un protagonista como centro de la historia. Y aquí nuevamente otra advertencia. Debe ser un solo sujeto y no dos o varios, aunque claramente, como en el caso del tema, también puede haber sujetos principales y protagonistas secundarios, a condición de que estos se potencien entre sí y no compitan en la atención del público que está escuchando, mirando y contemplando una historia. Entonces, para identificar cuál es, si es visible, si es claro, hay que preguntarse frente a la colección de fotografías que nosotros estamos organizando, ¿quién o quiénes protagonizan la historia? Bueno, claramente las respuestas pueden ser infinitas. Desde ya que pueden ser personas, pueden ser grupos sociales, pueden ser espacios geográficos en distintas escalas, como un barrio, una zona o un país entero, edificaciones, animales, etc. Pero también pueden ser situaciones o fenómenos, como un determinado tipo de agresión en contra de un grupo concreto, una situación bélica, una catástrofe natural o provocada, algún tipo de trabajo en particular, alguna actividad, alguna condición que unifique a un grupo y que lo identifique en relación a una narración visual, tener claro quién va a ser nuestro protagonista y no perderlo de vista. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está escuchando? Se escucha, Julio, se escucha cada tanto, se cuelga. A mí por lo menos me pasa eso, no sé el resto. Sí, pero igual se puede seguir. Sí, perfecto. Bueno, pues si no apago la cámara, que podría ser una posibilidad. Bueno, espero que... No hace falta, creo, Julio. Podemos seguir así. Bien. Bueno, ya tenemos tema, ya tenemos sujeto o protagonista. Ahora vamos a la acción, ¿no es cierto? A cómo estos se interrelacionan entre sí. Una historia bien estructurada cuenta en general con un inicio, un desarrollo y un desenlace. Pero esta estructura en apariencia lineal puede romperse, combinarse, generando tramas más complejas. Esto en literatura lo vemos muy seguido. Hay novelas donde la historia es lineal, ¿no es cierto?, desde el principio hasta el fin, de una manera cronológica. Hay otras que rompen esta estructura cronológica y se anticipa el final, y luego el desarrollo, ¿no es cierto?, desbroza aquello que ya sabemos desde el principio. Bueno, esto da para hablar mucho más sobre cuáles son las posibilidades narrativas, pero quedémonos con esa mínima idea. Las posibilidades y modos, entonces, en que estos elementos aparecen y se vinculan con las retóricas más adecuadas al público al que va dirigido, porque eso también es una condición importante, saber a quién va dirigido, conocer o prever cuáles son las competencias de lectura que tienen sobre las imágenes y sobre el tema que se va a desarrollar, para también adecuar la retórica a ese público, ¿no es cierto? Entonces también intervienen las modas o estilos imperantes, ¿no es cierto?, y a las características del canal por donde circularán. Volvemos a remarcar que no será lo mismo un video que un libro, que una nota periodística, una comunicación en redes o una muestra fotográfica. Y por último llegamos al momento clave. Debemos entender que el storytelling y sus claves, como las que acabamos de mencionar, el sujeto, el tema y la trama narrativa, no constituyen un objetivo en sí mismo, sino el vehículo para optimizar estrategias de comunicación para que nuestros mensajes impacten a públicos objetivos. Cuando digo públicos objetivos, me refiero a quienes yo quiero, a quienes yo estoy interpelando, ya sea para difundir el propósito comunitario, decir quiénes somos, inspirar, educar, denunciar, motivar o convocar a acciones determinadas. Bien. Lo que yo voy a mostrar ahora es un ejemplo concreto, ¿no?,
de un trabajo que hizo una gran fotógrafa argentina, una compañera nuestra, Victoria Gesualdi, ¿no es cierto?, sobre un tema invisibilizado para la mayor parte de la gente, en todo caso aquí en Buenos Aires, y me imagino que en el interior mucho más, que fueron parte de las consecuencias que quedaron de cuando la dictadura, la última dictadura militar, emprendió la construcción, ¿no es cierto?, de 9 autopistas que iban a cruzar a toda la ciudad de Buenos Aires. Durante esos años de la dictadura, ¿no es cierto?, se construyeron algunas de las autopistas, pero la mayoría quedaron sin construir. No obstante, en algún caso empezaron a hacer la traza de una de esas autopistas. Estoy hablando concretamente la autopista número 3, donde se llegó a la expropiación, ¿no es cierto?, de una gran cantidad de viviendas en una zona donde la cotización del metro cuadrado está muy bien cotizada, en un barrio residencial rico de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que contempla parte de lo que sería el barrio de Villa y Saavedra, donde quedaron no me quiero confundir en la cantidad de gente, pero fueron aproximadamente varios miles de personas que quedaron, ¿no es cierto?, que fueron desalojadas, y como la construcción de las autopistas se interrumpió, esas viviendas quedaron sin ser ocupadas. Algunas de ellas se demolieron y muchas quedaron en condiciones absolutamente deshabitadas. En los últimos años de la dictadura, frente al problema habitacional, que ya era un problema crítico en los años de la dictadura, incrementado por este tipo de acciones, ¿no es cierto?, de expropiaciones y de utilización del espacio de viviendas para el espacio público, que favorecía negocios, entre otras cosas, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Muchos de los que estaban necesitados de una vivienda encontramos en estos lugares la posibilidad de solucionar el problema. Es decir, que un tajo en la ciudad, ¿no es cierto?, una franja de tierra arrasada, para quienes pasaban por ahí podían ser vistos como una ruina, ¿no es cierto?, como un espectáculo sin demasiada comprensión. Otros veían, ¿no es cierto?, la posibilidad de negocios inmobiliarios, y muchas familias vieron esto la posibilidad, ¿no es cierto?, de procurarse un hábitat. De esto trata el trabajo, y para que veamos un poquito bien, para poner más en contexto de lo que se trata, porque queremos hablar de fotografía, les voy a pasar un pequeño video, que espero se pueda ver en las mejores condiciones, ustedes me dirán si no es así, y luego vamos a hablar de las fotografías. Y yo sentí que las máquinas esas que destrozaban el edificio eran como monstruos que lo pisaban y lo destrozaban. Yo, puesto en el lugar de padre, puesto en el lugar de trabajador, digo, si no hubiéramos tomado la decisión de meternos acá, quién sabe si yo hubiera podido criar a mis 2 hijos. Supongamos que me tenga que ir de acá y ver que van destrozando la casa, es como que te van destrozando un poquito.
por capas a vos. ¿Se pudo escuchar bien? ¿Se vio bien? Perfecto, Julio. Buenísimo. Bueno, vamos a volver sobre este trabajo para desglosarlo un poquito. Da muchas ganas de desarrollarlo más de lo que yo voy a poder hacerlo ahora, pero algo vamos a poder sacarle el jugo. Como verán, estas son las fotografías. Lo que hay que decir es que en relación a los trabajos que vamos a ver dentro de un ratito, y a los que mostró Cora recién, esta no es una autorrepresentación de un grupo que se representa a sí mismo y desde adentro, sino que es el resultado del involucramiento, ¿no es cierto?, de una fotógrafa, que a su vez es fotoreportera, fotoperiodista, y en particular este trabajo lo hizo, ¿no es cierto?, para generar una tesis de grado en la Facultad de Ciencias Sociales, una vez que ya había terminado los estudios para lograr su graduación. De manera tal que implicó un involucramiento personal, ¿no es cierto?, que implicó ir, conectarse, vincularse, poder entrar a las casas, establecer vínculos, donde prácticamente también formó ya parte del panorama y parte de todo este grupo. De manera tal que acá también hubo una pregunta, ¿no es cierto?, de cómo representar esto. ¿A quién representarlo? ¿Para qué representarlo? Bueno, ella fue en los años 2010, 2012, se hizo este trabajo, después de que una ley durante el gobierno de Macri, ¿no es cierto?, permitió al Estado, ¿no es cierto?, ofrecer estos terrenos, estos espacios, al capital privado para el desarrollo, ¿no es cierto?, inmobiliario. Las compensaciones que le iban a dar a las personas era a través de subsidios, ¿no es cierto?, y una promesa que adquirió distintos formatos según el tiempo, de la reubicación en viviendas sociales. Lo concreto era que había un apuro y una verdadera, digamos, intención de desarrollar los negocios inmobiliarios, y fue esta oferta de dinero a todo este colectivo de vecinos, para que algunos encontraran en esto la posibilidad, ¿no es cierto?, de rápidamente tener una vivienda. Y es así que muchos agarraron individualmente la posibilidad del dinero, con lo cual al día siguiente de dar el acuerdo aparecían las topadoras,
y otros y fueron en búsqueda, ¿no es cierto?, de soluciones más colectivas. La Victoria definió por dónde iba a ir, a qué se iba a dedicar, y definió el territorio, ¿no es cierto?, en el cual se desarrolla este drama invisibilizado por la ciudad, por el resto del país, ¿no es cierto?, y eligió a los sujetos. Aquí hay muchas personas, ¿no es cierto?, hay un solo sujeto, ¿no es cierto?, que son los habitantes de la traza. Así se llamó, así mismo este lugar, porque, bueno, esto viene, desprende de la denominación burocrática, ¿no es cierto?, que denomina este lugar. Hubo, además, ¿no es cierto?, muchas asambleas, reuniones de vecinos, reuniones con autoridades, donde la misma fotógrafa también cubrió algunas de esas acciones, pero decidió, ¿no es cierto?, recortar su trabajo a esto mismo, justamente para lograr la efectividad y lograr esa visibilización. Es decir, que ¿qué quiero mostrar? Fue respondido a través de estas imágenes. Como ustedes podrán observar, son imágenes muy bellas, sin duda alguna, pero donde no aparece en primera instancia, ¿no es cierto?, el alarde técnico. Si bien esto fue hecho con una cámara profesional, con negativo, de manera analógica, a pesar de que se hubiera podido hacer digitalmente, ¿no es cierto?, fíjense que son fotografías que bien podrían ser, ¿no es cierto?, asumidas con algún otro dispositivo más al alcance de cualquiera, incluso un teléfono. Seguramente alguna calidad puede llegar a perderse, pero el sentido, el concepto, ¿no es cierto?, que organiza estas imágenes, puede llegar a ser realizado con una observación fina, pero sobre todo, no cargando una cámara con una película, sino cargando la cámara con una mirada. Cargando la cámara con una mirada, ¿no es cierto?, y cargándola con una intención. Y con un manejo, ¿no es cierto?, adecuado de la narrativa, de la trama narrativa que permita hacer visible aquello que queremos contar. Bien. Una vez realizado el trabajo, viene la otra cuestión. ¿Para qué narramos? ¿Para qué tenemos un conjunto de fotografías que hablan de un tema? Para darle circulación, para hacerlo visible, para ir al encuentro de otros públicos. Bueno, las fotografías tienen muchos espacios y muchos momentos para vivir, sobrevivir y estar entre nosotros. Y acá vemos algunas de las salidas posibles. Una revista, que es la revista Crisis, alojó entre sus páginas buena parte de este proyecto, ¿no es cierto?, con los textos mínimos adecuados, ¿no es cierto?, para contextualizar de qué se trata estas imágenes. Pero por el formato, ¿no es cierto?, de esa revista, en este lugar, quizá Jazmín puede dar más idea de esto porque es la responsable de esta edición, no es justamente un sector de la revista que se dedica exclusivamente a las imágenes, y en este caso se lo brindó al trabajo de Victoria. Pero hay otras salidas, por ejemplo, se hicieron muestras fotográficas en más de un caso, en más de un lugar. El último lugar donde se expuso, dentro de una muestra que contemplaba distintos trabajos que indagaban cuestiones de urbanización, de la ciudad y los espacios comunes de las ciudades, ¿no es cierto? Dentro de ese trabajo tuvo lugar las fotografías de Victoria. Pero en otros lugares la muestra fue dedicada exclusivamente a su trabajo. Y todavía puede seguir dando vueltas porque tiene absoluta vigencia este trabajo. Fue también un libro. Hay una editorial que se llama La Luminosa, que se dedica especialmente a imágenes, a trabajos fotográficos, ¿no es cierto? Decidió también editar un libro en donde ya aquí las fotografías podían desplegarse de una manera bastante diferente a como lo pudo hacer en la revista, con muchos más textos, ¿no es cierto?, con testimonios de los vecinos que dan cuenta del proceso sufrido, ¿no es cierto?, en todo este tiempo. Y también dio origen a debates y actividades académicas y públicas, dos ejemplos que estamos dando aquí. Uno que se hizo en el Centro Cultural Haroldo Conti, donde en el marco
de un ciclo sobre el derecho a la ciudad, ¿no es cierto?, se proyectó este trabajo para toda la gente, ¿no es cierto?, involucrada en este tipo de cuestiones urbanísticas. Y también, ¿no es cierto?, una actividad específica que se hizo en el área sobre fotografía, el área de estudios sobre fotografía en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales, y aquí una fotografía de algunas de estas actividades. Y a su vez también dio origen a intervenciones urbanas. Estas mismas fotografías, ¿no es cierto?, ampliadas. Hoy hay técnicas bastante accesibles, económicamente hablando, ¿no? Que no son tan onerosas, porque estas fotografías, una vez que se pegan en la pared, ya no se recuperan más, de manera tal que no podemos estar invirtiendo demasiado dinero en esto, pero hay técnicas de impresión que permiten, ¿no es cierto?, y las fotografías pueden volver al mismo lugar donde surgieron, ¿no es cierto?, para dar cuenta de la historicidad de lo que allí pasó y dejar una marca urbana, que esto también es importante. Bueno, este trabajo, la idea de mostrarle esto, ¿no? Es decir, este es un trabajo de una excelencia importante, ¿no? Hay muchos años de trabajo, hay reflexión, hay mucha cabeza puesta ahí adentro. Pero podemos hacernos la pregunta, si alguien que no está pasando, ¿no es cierto?, que no está afectada personalmente, ¿no es cierto?, por este tema, pudo acercarse, pudo involucrarse, pudo ser parte durante un tiempo para hablar también desde adentro de una problemática. ¿Cuántas posibilidades se nos ofrecen cuando queremos hablar de nuestros territorios, de nuestras comunidades, ¿no es cierto?, y donde podemos invitar y hacer parte, ¿no es cierto?, de estos proyectos fotográficos, porque hay que comprender que esto no se puede hacer como alguien que cae como un paracaidista de afuera, saca las fotos y se va, ¿no es cierto?, sino que necesita también de la complicidad performática de quienes ofrecen sus vidas, sus historias, ¿no es cierto?, sus cuerpos, sus rostros, sus gestos, ¿no es cierto?, para que formen parte de un relato visual. De manera tal que esta idea, trabajos como estos, son los que nos inspiran, ¿no es cierto?, para el diseño, o nos inspiraron en su momento para hacer el diseño, de lo que son los talleres, lo que la fotografía puede, que se dan en el marco de este programa de identidades, auspiciado y sostenido, ¿no es cierto?, por esta gente maravillosa que nos presentó al principio de este encuentro. Así que lo que va a hacer ahora Jazmín, va a ser mostrar algunos de esos proyectos que pudimos hacer y que forman parte de una cosecha, mínima, pero muy sustanciosa, de la cual estamos muy contentos porque pudimos comprobar en la práctica que es posible. Y de paso, un aviso para todos los que están, si están acá es por algo, pero si alguno todavía no lo sabe, estos talleres dan muchas herramientas, y yo creo que si están aquí porque vienen de cada uno de los lugares donde se están desarrollando actividades colectivas, es el momento de aprovecharlo. Todavía, y esperamos que por mucho tiempo más, estos espacios los tenemos y los tenemos que habitar, desde ya. Bueno, muchas gracias por lo que es mi parte. No prometo que no vuelva a meter la cuchara, pero le paso la palabra a mi compañera Jazmín Tesone. Hola, gracias Julio. Bueno, yo me sumo al agradecimiento de estar acá y de que estén acá, y además porque lo que voy a hacer es compartir un poco algunos, no podemos todos, así que hicimos como una selección de territorios, de tipo, de punto de cultura. Queremos compartirles las fotos y algo de los procesos de trabajo de los talleres que dimos, y bueno, voy a pasar a... Me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Ahora sí, Jaz, se ve bien. ¿Ahora sí? Bueno, perfecto. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de las comisiones del año pasado y de este. Vamos a arrancar. Primero, estaría bueno contarles que Julio, articular un poco con lo que venían contando Cora y Julio, ¿no?
partimos de trabajar sobre dos cuestiones básicas en estos talleres: la construcción de identidad de las organizaciones y de los puntos de cultura, y en nuestro caso, la herramienta que damos y que tratamos de acompañar y dar algunos recursos es la fotografía. Entonces, así como desde el vamos nos presentamos a través de una imagen, uno cuando se conoce en un grupo, yo soy tal, de tal lado, este es mi punto de cultura, nosotros a eso le agregamos desde la clase 1 la imagen, y después con el avance de los encuentros, lo que les pedimos, y este es el trabajo que además nos es muy grato por lo que se comparte, porque cuando nos comparten sus fotos, o sea, no solo es el resultado de la construcción de esas imágenes, sino que se comparten historias de vida, historias comunitarias, y se genera un espacio común entre quienes estamos ahí en cada encuentro, ¿no? Nosotros lo que damos como consigna es primero algo fundamental, que es que se identifique, justamente para poder construir visualmente la identidad, que se identifique algún tema de agenda comunitaria dentro de cada punto de cultura, organización, que pueda resultar, para abordarla fotográficamente o para usar fotos de alguna compañera o compañera para crear un relato visual, que pueda ser de interés de ese punto de cultura para después poder comunicar, ¿no? Y ahí vimos, con el ejemplo, por ejemplo, de lo que mostró Julio recién, hay muchos canales, ¿no? Y también a través del taller de redes, ustedes también lo van a poder ver. Están las redes, está la posibilidad, no siempre es un libro, puede ser un fanzine, algo impreso, puede ser una intervención urbana en una pared, puede ser, empezamos viendo un audiovisual, se puede ponerle sonido, algún texto, algunas voces, y se completa algo de ese relato. Bueno, estas son las formas de circulación. Nosotros lo que les pedimos primero es esto de una identificación de alguna problemática, necesidad o interés de cada colectivo para abordar fotográficamente. Acá, por ejemplo, tenemos el trabajo de Carolina Leiva Paz, que ella trabaja, ella es representante de un punto de cultura, vino al taller, ella es del Frente Popular de Arias Santillán, del barrio del Pantanillo, Merlo, San Luis, y en este caso es un punto de cultura que trabaja con mujeres, adolescencias, infancias, y este fue algo del trabajo que fuimos compartiendo durante el taller, ¿no? ¿Me dicen? ¿Se ve bien? ¿Pasé muy rápido o va bien? Súper bien, Has. Bueno, acá las vemos más chiquititas, pero un poco nos sirven para pensar qué es esto del relato visual, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos 4 encuentros y llegamos a construir una partecita, ¿no? La idea es que después quede la semilla para que cada punto de cultura pueda seguir trabajando. Pero este ejemplo nos sirve para empezar a ver algunas de las cuestiones que trabajamos en los talleres, que tienen que ver con cómo si nosotras decidimos contar en este caso una construcción de casas para mujeres, hechas por mujeres. ¿Cómo lo contamos visualmente, ¿no? Y acá lo que vemos en principio, por ejemplo, es una gama de colores, ¿no? Esto en relación a la construcción de un relato visual, o sea, un conjunto de fotografías, que no es lo mismo que cuando me presento a través de una fotografía, que implica hacer como una síntesis, ¿no? En este caso, ¿qué vemos? Vemos algunas de las cuestiones, por ahí esto me detengo un poquitito en y ya en el resto simplemente lo voy pasando, pero me parece que sirve para ver el tema de algunos aspectos formales que tienen que ver con la paleta de colores, ¿no? Algo de cómo esto se engama, cómo estos colores tienen que ver con lo que se está contando, por supuesto. El tamaño de planos, esto que tiene que ver con sacar imágenes que veamos un poco más, el plano general, después acercarnos un poco para poder ver otra cosa, ver a sus protagonistas, ver
sus objetos de trabajo que siguen contando aquello que queremos contar. Vemos algo de los vínculos, porque, no sé, nosotros nos pasaba que ese abrazo que vemos al final, también cuenta muchísimo, esas manos, ¿no? Todas juntas, metidas en el barro, cuánto de todo eso es lo que vemos y es lo que cada espectador y espectadora construye y puede imaginar, ¿no? También la fotografía y lo que nosotros alentamos tiene que ver con hacer registros que tengan que ver con construir aquello que queremos, que así queremos que sea el mundo, ¿no? ¿Qué futuros queremos? Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Un segundito. En este caso es el trabajo de Jorge del Río, que él es, su punto de cultura es la Biblioteca Popular 4 de Febrero. A ver. Ahí va. San Martín de los Andes, Neuquén. En este caso, bueno, blanco y negro, como verán, que es otra decisión. Él trajo estas imágenes y la verdad es que inmediatamente, ¿no? Voy a volver a una primera imagen que fue con la que él se presentó. Él se presentó con esta primera imagen, nos recuerda un poco a esa primera imagen que mostró Cora de la gente levantando el cartel, ¿no? Pues tiene que ver con entre muchas y muchos estar construyendo algo que es un espacio a habitar. Y me parece que lo interesante en el caso de Jorge es cómo sus fotografías nos muestran una manera por ahí interesante cómo se habita esa biblioteca, ¿no? Y por ahí nos sorprende un poco el tipo de decisiones que él toma, lo que decide mostrar adentro de esa biblioteca, ¿no? Tiene como una intimidad, ¿no? La sensación, yo pensaba, bueno, es como si estuviésemos espiando algo, eso tiene que ver con la mirada de Jorge en este caso, ¿no? Como además me da la sensación que claramente la gente que habita esta biblioteca lo conoce, porque hay una manera de estar muy silenciosa, nadie se ve como perturbado por su presencia en esas fotografías, ¿no? Y nos pareció interesante otro tipo de material, adentro, blanco y negro, ¿no? Voy a pasar ahora a un trabajo de alguien que está en esta sala, me parece, que es Flor Vitale Rey, no sé si seguirá ahí todavía, pero Flor, muy entusiasta tallerista, su punto de cultura se llama Vive la Huerta, y es de Trevelin, Chubut, y es una huerta comunitaria, terapéutica, espacio de contención, de rehabilitación, salida laboral. Ella, cuando venía a los talleres, hablaba de registrar procesos de transformación a través de lo que, de mostrar, ¿no? Todo cómo van cambiando no sé, de semilla a planta, súper como vital su trabajo, muy luminoso, y en su momento nos trajo también imágenes de las actividades, de las personas asistiendo al taller, y un poco a lo que llegamos es que esta manera, ¿no? A través de detalles, de vuelta a texturas, colores, cuánto todo eso cuenta, cuánto todo eso, además estamos trabajando con la imagen, tiene algo entre los colores, desde dónde están tomados, las texturas, la luz, que resulta como muy atractivo. Y es cierto que hoy, con la enorme cantidad de circulación de imágenes que tenemos, el asunto tal vez no es cuánto producimos, sino cómo hacemos para capturar cierta atención, ¿no? Y me parece que es desde también cierta sensibilidad y de contacto con los espacios, que me parece que acá también lo vemos, ¿no? Bueno, Flor, después, si me olvidé de algo, me ayudas, si estás ahí todavía. Cora, y Julio, ¿cómo estoy de tiempo? Que no sé... Vamos bien, Has, vamos bien, porque terminamos tus casos y después abrimos para el debate, para las preguntas.
Bárbaro. Bueno, y esto es el material de Carla Guillot. Carla es del Club Social y Deportivo Frontera, su punto de cultura, que queda en Lago Puelo, Chubut. Es súper interesante esto de que vamos paseando por los distintos territorios, y es un punto de cultura vinculado al arte y al deporte. Y primero, por supuesto, estas son las imágenes que traemos acá, que fue como un poco el cierre del trabajo hasta donde llegamos con Carla, pero acá lo que vemos es otro elemento. Ella había traído fotos, finalmente se quedó con estas, también trabajamos un poco en el taller cómo ordenarlas, cuál puede ser, si nosotros tenemos un relato de 10 imágenes, cuál puede ser la primera, ¿no? Que tiene que ver con dos cosas, ¿no? De qué va lo que estoy contando, y después cómo capturar también, ¿no? La atención, como esto del inicio, el desarrollo, algo de lo que comentaba Julio, ¿no? Y el final. Entonces, ir experimentando, ir probando qué pasa si movemos las fotos del lugar. Pero Carla lo que hizo, después de traer las imágenes, el último encuentro, fue presentarnos esta nueva forma de presentar las imágenes, que era incorporando un dibujo hecho por los propios, era gente que era parte del punto de cultura, y los testimonios. A veces nos preguntábamos, ¿alcanza con las fotos en algunos para contar lo que quiero contar? Y si le agrego un testimonio desde niños, familias, algún dibujo que hable y que sea un gráfico que sea representativo de aquello que construye la identidad de ese punto de cultura. Y la verdad que armó un sistema con todo esto, ¿no? Lo trajimos también porque es otra manera de mostrar lo que se puede construir con imágenes fotográficas y no fotográficas. ¿Y qué pasa cuando lo acompañamos con un texto? En este caso, testimonios, ¿no? Como, ¿qué se suma ahí? Como una capa de sentido, ¿no? Este es un trabajo de Graciela Gaspar, compañera de este último taller que acabamos de dar. Ella es del punto de cultura Quipus, de Cieneguilla, Jujuy, y su trabajo tiene que ver con el trabajo de las tejedoras, ¿no? Ella comentaba que le interesaba básicamente visibilizar el trabajo artesanal, allá desde la cría de llama hasta los tejidos, ¿no? También nos contó, porque apenas vimos las imágenes, todos sus compañeros, nosotros dijimos, ay, pero qué hermosas, tienen de todo estas imágenes, tienen color, hay distintos planos, me acerco, me alejo, la gente, las acciones. Este retrato que nos mostró algunos retratos que hizo ya con el tejido incorporado a sus modelas, ¿no? Y le preguntamos, vos, Graciela, ¿hiciste algún otro taller de foto? No, este es mi primer taller de foto. Yo empecé haciendo fotos con una cámara de cartón, ¿no? Y ahora, a través de un proyecto, justo habían logrado comprar una cámara y estaba trabajando con ella. Pero bueno, acá de vuelta, ¿no? ¿Cómo se puede ver muy claramente algo de la identidad de un lugar, de las formas de trabajo, de vida, a través de sus tejidos, a través de... Ella, por ejemplo, nos contaba que esa foto donde están las mujeres y hay una mesa, el alimento, ella sentía que en esta serie de imágenes estaban los tejidos, pero el alimento tenía que estar, porque es parte de todo ese ritual y de los valores que son importantes para ellas, ¿no? Y por último, tuvimos la suerte de contar también con la coordinadora en el último taller, que es Miriam Priotti, de la Fundación PH15, que es una organización no gubernamental acá en Buenos Aires, que se dedica a dar talleres de fotografía, artes visuales en general, a niños, niñas y adolescentes de barrios vulnerables, con una idea del arte como herramienta de transformación social. Y nos gustaba la idea de terminar con este material como ejemplo de punto de cultura, porque primero que son fotos tomadas por niños, niñas y adolescentes, o sea, y además con esto de
que le da como sentido a todo lo que hacemos, que es como pensar la mirada situada y el lugar de enunciación desde adentro. O sea que tiene como esa doble pertenencia. Por un lado, son pibes mirándose a sí mismos y contándose a sí mismos, y además contando sus barrios de una manera que realmente no es lo que estamos habituados y habituadas a ver de estos barrios, ¿no? De la 31, de Ciudad Oculta, ¿no? Como esas imágenes estereotipadas de lo que sucede en los barrios. Ellos y ellas miran su barrio así, ¿no? Y lo que hizo Miriam fue traer las imágenes de ellos y ellas. Lo que trabajó un poco en el taller fue qué relato armar con sus imágenes en relación a bueno, qué pasa cuando junto todas estas imágenes, los planos, los climas, de qué estoy hablando, pero nos pareció como un muy interesante paseo por una manera muy genuina e interesante de mostrar sus vidas. Como pequeños detalles, ¿no? Cuentan un montón. Y además esto nos permiten seguir imaginando, ¿no? No cierran el sentido, lo abren. Así que, bueno, un poquito, la idea era, voy a dejar de compartir. La idea era compartirles estas fotos porque nos parecen que animan y estimulan a sacar fotografías, a conectarse con fotografías. La verdad que a nosotros, editando de vuelta estos trabajos para traerlos acá, nos volvió a recordar al verlo todo junto, lo potente que puede ser este material, y es también como una invitación, ¿no? A pensar y a volver a confirmar que se puede producir desde los territorios, que es importante que lo hagamos, y que además se puede hacer de una manera súper atractiva y potente y pregnante, y que nos animemos, que todos tenemos un celular para ejercitarlo. Así que, bueno, esa es un poco la invitación para el taller y por fuera del taller, ¿no? Las imágenes hoy nos invitan o sea, circulan, y en realidad de lo que nos hablan es de poder disputar el sentido a través de ellas. Así que solo es cuestión de apropiarse, y después algunas herramientas nomás. Muy bien, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, dudas en el chat. Yo respondo la primera de Mayra de Catamarca. ¿Se puede participar de los talleres de fotografía sin formar parte de una organización? Supongo que el año que viene sí. Este año son para organizaciones comunitarias. Esperemos que el año que viene sigamos contando con el apoyo del Estado Nacional para que siga dando el espacio a un programa como Identidades, y que podamos seguir haciendo esto. Así que calculo que el año que viene sí. Jazmín, todo tuyo las preguntas, Socora. A ver, es que todavía no la estoy viendo. A ver, un segundito. Ahí yo estoy viendo una. Ahí va una para Julio. Julio, a ver. Nos preguntan si podés detallar técnicas de impresión de bajo costo. Calculo que es por lo de la intervención sobre las paredes. Sí, en donde antiguamente solo se hacían fotocopiadoras, que devinieron en pequeños talleres de impresión donde se hacen muchas cosas, suele haber oferta para este tipo de trabajo. Es una impresión en inkjet, es decir, que la fotografía no está destinada a durar demasiado tiempo, no son para conservación, no tienen la calidad del papel fotográfico, pero salen bastante económicas. Del mismo modo que también se pueden hacer banners a partir de fotografía. El banner es un producto que hoy lo ofrecen muchísimos talleres de impresión, y está al alcance, digamos, de una acción colectiva sobre todo. El banner lo que tiene de bueno es que utiliza archivos
que no tienen que ser de demasiada alta resolución, y no obstante ellos se pueden imprimir en tamaños importantes. Cualquiera que haya hecho un banner de alguna publicidad de cualquier actividad lo sabe. Ahí hay otra pregunta que nos dice Isma, que es ¿cómo hacer para dar un taller de fotografía? Isma, lo primero que hay que preguntarse es ¿a quién se lo querés dar? ¿No? Pues nosotros, Jazmín hablaba hace un rato de la fotografía situada, siempre hay que preguntarse ¿para qué? Nosotros no, cuando hablamos acá, por ejemplo, del taller de los puntos de cultura, empezamos siempre preguntándonos ¿para qué fotografiar? ¿A quién se las queremos mostrar? Entonces, un poco te diría, empezar a preguntarte ¿para qué? ¿Para qué querés dar un taller? ¿A quién se lo querés dar? ¿Qué tipo de fotografías te parece que vale la pena que se produzcan, ¿no? Esas preguntas son previas a cualquier razón técnica, ¿eh? Y después, por supuesto, viene lo específico de la fotografía. ¿Dónde podemos ver el material que compartieron? Nos pregunta Martín. En principio les contamos que esta clase dentro de unos días va a estar disponible en el sitio de Identidades, donde van a poder ver en mejor calidad, si es que hubo algún problema de conectividad, ahí cuando esté editada la clase lo van a poder ver bien. El trabajo de Victoria, si quieren profundizar un poquito, ahora les dejamos en el chat, ahí busco su página para que puedan buscar un poquito más también. Después, a ver, bueno, nos agradecen y hay elogios muy lindos, muchas gracias por eso. Facundo Abayay, que dice desde Tres Porteños, San Martín de Mendoza, que participa en una radio comunitaria y también es fotógrafo social y que le abrió un panorama para poder trabajar en la identidad de su comunidad y retratarla. Bueno, y por ahora siguen los agradecimientos, no hay más preguntas. Algo que quería decir respecto de cuando preguntaban por esto de la impresión y por ahí pensando en el ejemplo de lo que vimos de Vicky, ¿no? Cómo a veces cuando producimos imágenes y qué pasa cuando en un barrio las llevamos, intervenimos algo del barrio con esas imágenes para que tengan otra visibilidad, ¿no? Una podría ser circulando en las redes, pero otra es en las paredes de nuestro barrio. Y pensar que también no tiene que ver solo con visibilizar esas imágenes, sino también que eso se convierte en un acontecimiento para quienes vayan a hacerlo, ¿no? O sea, juntarse, trabajar, crear un mural colectivo, ¿no? Son como pequeños gestos más allá de la pegatina de imágenes, ¿no? Acciones comunes que son interesantes. Además, lo vemos muchas veces en los videos de estos otros colectivos que conocemos, hay un montón, PH15, en el taller mostramos también en la 31 un grupo que se llama Luro. Lo que pasa, genera movimiento en estos propios espacios, gente interviniendo su propio barrio con imágenes, ¿no? Hay acá otra pregunta de Fabiola, voy a leerla, es bien interesante. Fabiola Vilte, del Galpón de los Sueños, un espacio de artes de Palpalá, que es un punto de cultura, nos agradece y tiene dos comentarios. Una primera pregunta, que es si le podemos brindar sugerencias a tener en cuenta para una página web, que están necesitando contar con una página web para su proyecto. Después nos comenta que las imágenes que había seleccionado ahora ya no le parecen tan potentes, siente que le faltan más narrativa, así que bueno, si esta charla dejó algo picando como para seguir, Fabiana, nos sentimos recontentes. Y dice, por otro lado, comentarles que hemos recibido en el 2021 el premio de la Fundación Williams con proyectos Soñando en Grande, fotografía estenopeica. Bueno, genial.
Fabiola, si nos lo querés mandar, el proyecto para que lo veamos, si tenés algún link por acá. Y respecto de páginas web, tal vez mañana en la charla de redes, ¿no, María? Se puede retomar el tema. Mañana hay otra charla como esta de redes. Me parece que van a comentar específicamente ese tema. ¿Cómo me inscribo en los talleres? Después seguramente María comentará. Dice Rosana, y sobre la certificación del encuentro también la dejo a María para el final. Dice Rosana Oitana, nosotras bordamos las fotos del asentamiento donde estamos trabajando en el proyecto de Punto Cultura. Qué hermoso, Rosana, la idea de bordar las fotos debe ser bellísimo, me encantaría verla, nos encantaría seguramente, a Julio y a Jas también, así que bueno, ojalá las podamos conocer con el bordado de imágenes. Hay unos trabajos preciosos sobre fotos bordadas y realmente tienen, como decía Jazmín antes, como decía Julio, no solo la narratividad, sino crearle otras capas de sentido a las imágenes con más metáforas, ¿no? Y cruzar lo artístico con lo documental que implica ese trabajo. Hay una pregunta para Julio. Lee la voz, María. Ok, que dice, para Julio, Lisandro Gómez pregunta, ¿cómo encaró el proceso de fotografiar lo sucedido en la AMIA y cómo lo reflejó posteriormente en cuanto a la exposición de la fotografía? Por ahí Julio va a dar una respuesta breve, y yo antes les compartí, ahora lo volvemos a poner, una entrevista que dio al Ministerio de Cultura Julio sobre ese tema. Sí, justamente te iba a decir eso, ahí hay alguna de las respuestas. Bueno, es otro tema, nos abrimos a un mundo diferente y complejo a su vez, porque nada, no se puede responder muy escuetamente. Simplemente me imagino la motivación de la pregunta. Yo llegué a la AMIA, ese día estaba en otra cosa, nadie esperaba que yo de un momento para el otro estuviera sacando fotografías de ese acontecimiento, y esas fotos me acompañaron muchísimo tiempo sin saber mucho yo qué hacer con ellas, porque me parecía que apenas yo había rozado con mis fotografías la naturaleza de ese tremendo drama, hasta que alguna vez me ofrecieron hacer una exposición sacando fotos actuales de sobrevivientes, gente que quedó marcada por la tragedia y demás, y ahí entendí que podía mi trabajo volver a hacerse 25 años más tarde sobre el mismo tema. Todo eso está muy encontrable en la web, tienen que poner solamente AMI y mi nombre, hay algunos reportajes que reflejan bastante lo que a mí me pasó, y la nota también del Ministerio de Cultura, que me hicieron el Ministerio de Cultura, está muy ilustrativa en ese tema. Así que, bueno, hasta aquí llego con esta pregunta. Me quedé con una pregunta que hicieron sobre cómo dar un taller de fotografía. ¿Puedo ampliar algo, Cora? ¿Te parece bien? Claro, claro. Bueno, la fotografía es un mundo muy amplio y totalmente complejo, y muchas veces complejizado a propósito, ¿no es cierto?, para que uno sienta que es un mundo inaccesible y que es una técnica reservada a expertos o a gente rica que tiene posibilidades de comprarse máquinas muy caras. Bueno, esto no es así. Afortunadamente no es así. Puede ser totalmente distinto. Todos tienen un teléfono y todos deben tener un nerd en la familia. Y si no hay un nerd en la familia propia, lo debe haber un nerd en la familia del compañero o compañera que participa del punto de cultura del grupo comunitario. Invítenlo a comer, algo que le guste, y le hacen el cambio. ¿Cómo se usa el teléfono para sacar fotos? ¿Qué es lo que hay que saber? Mostrarle las fotos que uno hizo a quien sabe un poco más, decir, ¿por qué no me salió bien? ¿Qué es lo que hice mal, que me salió oscura, que me salió muy clara? Y esto es una práctica social comunitaria donde se comparte el pan y los saberes, que casi son lo mismo, ¿no? Porque de ambos nos alimentamos. Este es un pequeño pasito. El otro es meterse en alguno de los miles de tutoriales que hay en YouTube. No son lindos, no son buenos, no son entretenidos, son aburridos, son espesos, pero alguien
puede sacar un provecho que otro no sabe. Y con el mismo tutorial puede explicarle a quien no sabe. No es lo mismo que dar un taller, pero si difundimos el buen hacer con las cámaras fotográficas y con los teléfonos, ya es un paso importante. Luego viene la necesidad de saber que hay algo para contar, lo que dijo Cora, ¿no es cierto? Y proponérselo, hacerlo de la mejor manera posible. También se puede hacer comunitariamente. Por ejemplo, si todo el grupo está complotado en una actividad, que no saquen uno solo, que saquen varios, pero luego se ven comunitariamente. Y ahí con la fotografía en la pantalla se puede ver cuál refleja mejor, cuál no refleja mejor, cuáles son las fotos que conversan entre sí, ¿no es cierto? Y hacer lo que se llama una pequeña edición. Tratar que de las centenares de fotografías que se sacaron, elegir 10 o 15 para que cuenten mínimamente cómo fue la actividad. Esto es lo que nosotros hacemos en los talleres. Pero también la idea es que esto se pueda replicar en el seno del grupo comunitario. De hecho, nos hemos encontrado con muchos talleristas que tienen conocimientos avanzados sobre fotografía. Son ellos los reproductores de nuevos cursos para que este instrumento, para que esta herramienta, ¿no es cierto?, esté en manos de quien la necesita. Y salir del lugar de contemplar bellas fotografías que hacen otros para, ¿no es cierto?, acometer la aventura de hacerlas nosotros mismos. Esa es la mejor escuela. Y bueno, otra cosa más que quería decir es que nosotros estimulamos mucho a tomar fotografías, pero que no es la única manera de contar con fotografías, ir a sacar, sino que también, porque muchas veces pasa que tenemos o el grupo, la organización, la familia, tienen sus archivos, y también otra manera de contar es cómo organizo esos materiales y les doy un nuevo sentido a esos materiales ya producidos, ¿no?, a esos archivos, a la foto que sacó mi compañero, mi compañera, la junto con la mía, cómo meto esos ingredientes y armo un nuevo relato con eso, ¿no? Cómo hago vivir esas imágenes que por ahí son unas imágenes de álbum familiar, de cómo vivía tal generación en el barrio, y las pongo al servicio de un nuevo relato, ¿no? Ese es otro recurso también. Nosotros en este caso no dimos ningún ejemplo, pero sepan que cuentan con eso también. Hay muchísimas imágenes circulando. Hay una pregunta que quedó de el principio, que es Ángeles, dice, para hacer un trabajo con fotos en una comunidad o barrio por primera vez, ¿es mejor la primera vez ir con o sin la cámara? Lo que siente el cuerpo. A veces la cámara se impone antes que nos propongamos nada, y a veces sentimos que no es la mejor sacarla. Lo ideal, ¿cuál sería el termómetro? ¿Cuál es el indicador? Cuando la cámara no interfiera. Cuando sacar la cámara no provoca una distancia entre el que va a contar y el que es contado. Que no hay que confundirlo con la timidez, o con la vergüenza. La timidez y la vergüenza siempre está. Siempre a uno le va a decir, ay, no me saques, estoy tan fea, no me gusta salir en fotos. Eso puede ser timidez, y quizá puede estar escondiendo el deseo de ser fotografiado. Hay que ser perceptivo sobre qué es lo que está pasando. Por eso digo, lo que siente el cuerpo. Si uno cree que tiene que forzar esa timidez para sacar la foto, llegó el momento de sacarla. Y cuando uno advierte que puede provocar una distancia inconveniente, abstenerse hasta que aparezca. Esto los fotógrafos profesionales, que a veces estamos con el tiempo que nos corre, nos resulta más difícil, porque no podemos darle todo el tiempo necesario hasta que el cuerpo entienda. Sí, es muy lindo decirlo, pero si yo trabajo por una revista, estoy trabajando por un diario, cosa que es mi experiencia personal, y estoy en un lugar para sacar fotografías del cual no quiero sacar fotos de cualquier modo. Quiero que, si la gente va a aparecer en un diario, en una revista, quiero que aparezcan de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Enalteciendo a quienes deben ser enaltecidos. Necesito del tiempo, y a veces el tiempo no lo tengo, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que me resulta es contar sinceramente
que necesito las fotos y para qué las necesito. Y transmitir que lo hago desde un lugar de compromiso, cuando ese compromiso existe, ¿no? No se trata de declarar amor a quien uno no siente nada. Pero si uno está en un lugar y siente que tiene un compromiso como comunicador social, lo mejor es explicitarlo. Y encontramos las respuestas más increíbles en la gente que uno menos piensa que quiere ser fotografiada, pero llega a entender que su fotografía puede formar parte de construir su propia identidad, que alguien los mira, que alguien quiere hablar de ellos, que alguien se ha acercado sinceramente, ¿no es cierto?, a mostrarlos, y cuando esto ocurre, pasan maravillas frente a la cámara. Esto yo lo he experimentado. No sé, vos, María, también, ¿no es cierto?, como documentalista, podrás también tener situaciones semejantes, ¿verdad? Sí, los compañeros que hacen podcast calculo que también tiene que ver con cuando uno va a relatar desde algo que no es la ficción, cuando uno va a relatar una historia, y digamos, yo le agregaría lo que vos dijiste, que está buenísimo eso de lo que se sienta tu cuerpo, o sea, ir abierto a ver de verdad qué te pasa con el otro, ir abierto a la comunicación, que eso que uno va a contar, aunque nosotros estemos de un lado de la cámara y la gente esté de otro, está buenísimo, como dice un poco el título de construir una identidad visual compartida, hacer parte a la comunidad de eso que queremos contar. Por ahí en algún momento explicar lo que queremos, escuchar para qué le podría servir a la gente que hagamos una serie de fotos para una problemática o para contar una característica. O sea, no solo fotografiar o filmar o grabar un podcast, sino en algún momento poder escuchar. Me parece que escuchar, como una de las primeras cosas que un comunicador social y popular, escuchar y mirar, creo que es lo primero de todo, en mi experiencia. Tal cual. María, ahí para ir ya cerrando y dejarte la palabra para lo que quieras decir al final, ahí dejamos un texto que se usa mucho también en escuelas, en talleres, para docentes, para quienes quieran dar un taller de fotografía, o para quienes quieran usarlo como disparador, o para quienes quieran usarlo de modo personal, para mirar fotos de una manera diferente tal vez. Es un texto libre que está publicado ahí en un blog. Creo que lo subió también Michelle arriba en otro link, que es, bueno, ustedes pónganle la foto que quieran y fíjense si el texto es muy breve, les puede abrir a nuevas preguntas sobre las imágenes. Queda de regalo de la charla. Se llama Instrucciones para mirar una fotografía y juega un poco con las instrucciones de Cortázar, ¿no?, que nos escribía de instrucciones para dar cuerda a un reloj, instrucciones para llorar, instrucciones para subir una escalera. Es como algo que hacemos tan cotidianamente como ver una fotografía, podemos pensarla de otra manera, podemos hacerle nuevas preguntas, podemos complejizarla. Y bueno, de eso se trata. Así que queda ahí en el chat para el que lo quiera. Bien. Entonces, cuando voy a contar, primero mirar, primero escuchar. Y me parece recontra importante, bueno, esto que dice Cora, ¿no? De aquello que hacemos cotidianamente, prestarle más atención, y así como ayer en la clase de podcast y hoy en la clase de foto, y seguramente mañana en la clase de redes, que los invitamos a las 18 horas, leer, escuchar y mirar mucho, también aprender de eso, ¿no? Parte del aprender es ponernos a escuchar podcast todo lo que podamos, mirar muchas fotografías, como dijo Julio, sacar, animarse. Bueno, este espacio que es para seguir reflexionando, problematizando lo que tiene que ver con el trabajo tan importante para la construcción de la democracia, que es lo que hacen las organizaciones comunitarias, en este caso, desde la comunicación. Celebramos que estos espacios existan. Mañana todos y todas están invitadísimos al taller de Habitar el Territorio de las Redes Sociales,
Y bueno, y por supuesto a seguirnos encontrando en el sitio identidades.cultura.org.ar, mirar cosas, enviar cosas, ahí hay un mail al que nos pueden escribir o compartir sus producciones. Y bueno, sigamos haciendo comunicación popular, sigamos construyendo la democracia, cada uno y cada una desde el lugar en el que esté, que hay mucho por hacer y lo vamos a poder hacer, mientras siga habiendo espacios para encontrarnos. Bueno, hasta mañana. Gracias a los profes y las profes por compartirnos toda su sabiduría y todas sus experiencias. Gracias. Hasta luego.